Hemos venido entonces desarrollando la temática de lo que es la iglesia. Hoy vamos a encontrarnos con lo que Dios dice en su palabra. La iglesia es la comunidad de los justos, de los justos. Esa expresión es interesante. El domingo pasado hablábamos de que la iglesia es la comunidad de los santos. Son personas que han sido lavadas, traídas por Jesucristo, lavadas en su sangre, limpiadas por Él, y luego Él pone su presencia santa en cada uno de los individuos, y por eso somos santos. Otro elemento de la santidad es que también Dios nos consagra para su servicio. Hoy estamos hablando de la justicia de Dios. Ese es uno de sus atributos. Él es el justo y Él es el que justifica. En eso nos vamos a encontrar ahora más tarde. El único ser justo en la introducción es Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios es justo. Bueno, significa que Él es el único ser totalmente perfecto. Dios es el único ser que por su inmensidad, por su grandeza, por su superioridad, por su divinidad, Él es el que establece los delineamientos que las criaturas, todas sin excepción, deben seguir. ¿Otra vez? Dios es el único que establece las líneas de acción por donde las criaturas deben actuar. El diablo se rebeló contra ese sistema de Dios. Y dice la Biblia que convenció a muchos ángeles para que siguieran su rebeldía. Vino a la tierra, engañó a Eva y a Adán en ese orden, aunque en el orden de responsabilidad es Adán, es el responsable de la raza, pero Dios dice que el hombre sigue el sistema de injusticia. Entonces, la justicia es lo que Dios determina, es el riel por donde las criaturas debemos andar, es el camino, es la senda. Eso significa que las criaturas debemos solo obedecer, hacer lo que Dios nos ordena, y no debemos violar o traspasar los lineamientos que Él nos da. Eso es el concepto de la justicia. Pero ¿cuál es la verdad? Ahora vamos a encontrarnos con eso. Dios entonces es el que establece las normas, y todas las criaturas tendrán que estar delante de Él dándole cuenta. Un día, usted y yo vamos a estar en uno de los tribunales donde tenemos que dar cuenta. Los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos creído que Jesucristo murió por mi pecado, que ya pagó por ellos, que nos redimió con su sangre, ahora no vamos al tribunal donde van a condenar a la gente. Vamos a un tribunal donde se va a dar pago, recompensa por las acciones buenas que los creyentes podemos realizar bajo la energía de Dios. Esa es la gran ventaja. El otro tribunal, para los que no se acogen a la obra de Jesucristo de redención, entonces llevan todas las penas, llevan todas las cargas. Dice la Biblia que Dios está airado todos los días con las personas malas, con las personas perversas, y les está acumulando. Un día, esos seres humanos tendrán que estar con una maleta bien grande delante de Jesucristo, y Jesucristo le va a sacar todos los libros. El primer libro que le va a sacar es el libro de la vida.
Dice Apocalipsis, y lo primero que Jesús, el Hijo de Dios, el juez justo, va a decirle es: aquí no estás escrito. Eso significa que no aceptaste mi obra de gracia. Pero ahí no termina todo. Después comienza a sacar todos los libros donde están las acciones de las personas que no han creído en Jesucristo. Y las personas tienen que dar cuenta por no haber creído en Jesucristo y por no o por actuar en contra de la justicia de Dios. Ahí van a recibir la sentencia de acuerdo a sus obras. Dios es el juez justo y todas las criaturas tienen que dar sin excepción, sin excepción. Hermanos, esta es la gran verdad. A veces nosotros nos arropamos de religiosidad, creyendo que con ello podemos minorar nuestras acciones. La realidad es que tú estás delante de Dios hoy, mañana y todos los días. Y tú estás actuando delante de Dios y Dios va a pedirte cuenta de todas tus acciones. De los motivos por qué haces esto o de los motivos por los cuales no lo haces. ¿Cuál es la motivación? A veces nosotros los seres humanos decimos: no, es que como el otro fulano no hace tal cosa, yo no lo voy a hacer. ¿Acaso tienes que darle cuenta a otro ser humano? Tienes que darle cuenta al juez de todos. Y Él es justo. El hombre decidió seguir al que se rebeló contra Dios, al justo, y estableció su propio reino de tinieblas, de injusticia, de pecado y mentira, que es el diablo. La única manera de ser justos otra vez es por medio de la redención en la sangre de Jesucristo y estar delante de Él para siempre. Vamos a mirar entonces lo que la Biblia habla de la condición. ¿Cuál es la condición del hombre hoy sin Dios? ¿Cuál es la condición del hombre hoy sin Dios? ¿Cómo está el hombre sin Dios? Mire la primero que dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Me acompañan leyendo este versículo muy conocido? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos... ¿Cuántos hombres han pecado? ¿Cuántos hombres pecaron? Todos. Dice que Adán pecó y luego toda la humanidad pecó con el pecado de Adán. Adán pecó y el pecado de Adán es el pecado de toda la humanidad. Esa es la gran verdad. Todos sin excepción. Letra B, otra gran verdad: no hay justo ni aún uno. Vamos a leerlo. Leamos, dice así: como está escrito, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno quien haga lo bueno, ni siquiera uno que sea justo. ¿Están viendo lo que Dios dice en su palabra? Contundente, ¿verdad? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nosotros nos creemos muchas veces mejores que otros. Creemos que yo sí, pero el otro no. Dios dice que la condición del ser humano delante de Él es esta: todos son injustos, todos son pecadores. Los hombres no hacen lo bueno. Hemos aprendido que el que hace lo bueno en nosotros los creyentes es Dios. Nosotros no somos capaces de hacerlo. Porque yo sé que en mí, esto es en mi carne,
no mora el bien, porque queriendo hacer el bien hallo esta ley, que el mal está en mí. Letra C. Todos los seres humanos están bajo la ira divina por la dureza de su corazón. Vamos a mirarlo. ¿Seguimos leyendo? Dice así: pero tú, por tu dureza, tremendo esto. Los seres humanos que no se han acogido a la justicia de Dios que Él le brinda a través de Jesucristo, tienen esta gran verdad sobre ellos. ¿Cuál es? Dios está airado. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Todos los días de la vida. Dice Dios que está enojado contra el impío, contra el injusto. El injusto está acumulando en un banco de datos de la justicia de Dios, está acumulando ira y está acumulando razones para que Dios le aplique su justicia en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Saben, hermanos? A este planeta y a los hombres les esperan momentos muy difíciles. ¿Saben por qué? Porque los hombres actúan en contra de Dios y hacen lo que a Dios le ofende. Y dice la Biblia que por esas acciones la tierra va a pasar un tiempo que se llama la gran tribulación del mundo. Todo esto por causa de las acciones de los hombres que ofenden la justicia de Dios. Pero la iglesia va a ser rescatada, va a ser raptada, arrebatada de manera violenta antes de que venga el día de la ira de Dios sobre la humanidad. Letra D. ¿Cuál es otra razón? ¿Cómo están los incrédulos delante de Dios? ¿Cómo están los seres humanos delante de Dios? Fíjense ustedes lo que dice estos versículos. ¿Me acompañan leyendo? Romanos 1, 21, 22. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Los hombres sí conocen a Dios. Los hombres sí saben que Dios hizo todas las cosas. El ser humano tiene su propia conciencia que le dice que Dios es su creador. El ser humano tiene la naturaleza que le dice que eso es producto de un creador super mega inteligente, pero también tiene el evangelio. Y ha sido predicado el evangelio por muchos años. Tiene la palabra de Dios. Así que el hombre no es ignorante de Dios. El hombre sabe. Pero ¿cuál es el problema? El problema es la necedad. El hombre quiere hacerse más sabio que Dios. Y por esa razón no quiere admitir que Dios lo hizo y que todo lo que tiene es producto de un creador inteligente, soberano. Esa es la gran verdad que Dios habla en su palabra. Y a eso es lo que la Biblia le llama necedad. La necedad es que la persona se cree sabio, pero realmente no lo es. La necedad es que la persona, como se cree sabio, entonces no necesita que nadie le diga
que algo es, porque ya lo que sabe es suficiente para él. La información que tiene en su mente, con ella concluye todo. Y cree que no hay más conocimiento, más allá de lo que él piensa en su mente. Eso se llama necedad. La Biblia también le llama que eso es tontería. Pero la persona no es capaz, o sea, de abrir su mente para recepcionar la información que Dios. Vámonos al siguiente. La condición del ser humano frente a la justicia de Dios es que él es incapaz de poder justificarse delante de Dios por sí mismo. Leámoslo. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Dicho de otra manera, el ser humano no se puede justificar delante de Dios. No hay manera de declararse justo delante del único ser justo que es Dios. El único justo Dios. Y hay otro más. El ser humano utiliza una estrategia y es que juzga y culpa a otros seres humanos para él mismo autojustificarse. Y busca entonces como eso es lo que la Biblia llama excusa. Y una forma de excusarse, vamos a leerlo y que el mismo texto nos lo explique. Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera, porque en lo que juzgas a otros, sencillo, el ser humano es una criatura y realmente existe un solo juez, que es Dios. Dice que Él es el juez de todos. Ahora, ¿qué hace el ser humano? En su mente, en su corazón rebelde, cambia los roles. Agarra a Dios y lo quita del trono y se pone Él en su mente, en su corazón, en el trono. Porque cada vez que juzgamos a otros, estamos usurpando las funciones que solo le pertenecen a Dios. ¿Se dan cuenta? No vayamos lejos. Vaya y hable con algunos seres humanos. Aquí en Colombia tenemos un sistema judicial donde quien determina si alguien es culpable o es inocente es un juez. Es un juez. En ese sistema judicial hay también una figura que es la fiscalía o también algunos abogados que hacen la demanda en contra del individuo que va a ser acusado. Y hay la otra figura que es los quienes defienden, otro abogado o un abogado defiende hay también la Procuraduría, hay otros entes que hacen eso. Pero ¿sabe qué es común ver en nuestro país, en nuestra estructura, que un solo individuo por ahí por la calle o en cualquier ambiente cumple las funciones de todos ellos? Y él mismo acusa, él mismo es el que toma la decisión de si aquel es culpable o es inocente. ¿Se dan cuenta que eso es normal? Así pasa en la vida espiritual. Los seres humanos usurpan el lugar que solo le pertenece a Dios. Igual eso no va a cambiar las cosas. Un día todas las criaturas tendrán que estar delante del juez y el juez será el que decide dónde va a estar en el futuro, en el cielo o en el infierno. Número 2. ¿Cuál es la base de la justificación divina? La justificación es el acto de Dios como juez de tomar a un ser humano
pecador, un ser humano que no tiene la capacidad de estar delante de su sistema judicial y ser declarado por sí mismo como justo. Entonces Dios hace esto. Miremos. Primero, el sistema judicial de Dios dice que Dios es el único justo. Dice Romanos 3:26, con la mira. Este versículo es clave en nuestro temario esta mañana. Y me gustaría que lo leyéramos. Y vamos a hacerlo dos veces. La primera lo van a leer las mujeres y la segunda lo vamos a leer los varones. Los varones me acompañan. ¿Listo, mujeres? 1, 2, 3. Con la mira. Varones, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Voy a resaltar solo 3 verdades de este versículo. La primera, Dios es el único ser justo. 2, Dios manifiesta en el Evangelio su justicia. En el Evangelio verdadero es un problema jurídico, es un problema delante del Dios justo. Por esa razón Romanos capítulo 1 dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y por medio de la fe. Y aquí viene la sentencia, porque el único que vivirá será el justo, por la fe. El segundo elemento aquí, como Dios es el único justo, Él evidencia y muestra su justicia. Y lo hace a través de Él. La tercera ahora es que Él es el único que declara al hombre pecador justo, porque Él es el único juez. Y aquí viene la cuarta. Es que los únicos que van a ser justificados son los que son de la fe de Jesús. Letra B. Dios es el único que justifica al hombre pecador. No hay manera. No hay manera. Todos los sistemas religiosos buscan tomar al hombre y hacerlo bueno. Pero no es posible, porque el único que hace al ser humano justo es Dios. Bueno, ya leímos el versículo, no lo vamos a leer otra vez. Ahí está en sus pantallas. Número 3, la manera divina de hacer que el hombre pecador ahora sea justo. Vamos a mirarlo. Siendo justificados por medio de la fe en Jesucristo. Leamos versículo 22, todos juntos dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Entonces, hermano, como Dios es el juez, Él es el máximo ser, la máxima majestad. Él tiene el derecho de establecer los delineamientos, los principios. Y dice el versículo que la única manera de que un ser humano pueda ser justo es por medio de acogerse a la justicia de Dios, creyendo en la persona de Jesucristo. Dicho de otra manera, como yo no puedo por mi propia capacidad justificarme delante de Dios, sí me da Dios un solo camino. ¿Cuál es? Creer que Jesucristo murió por mis pecados, para que yo ahora pueda
acercarme a Dios, porque el pecado no me permitía acercarme a Dios. 2, antes yo tenía una condena que me esperaba. Jesús tomó esa condena y la llevó él sobre sus hombros en la cruz del Calvario, como dice Isaías 53, que por nosotros lo hizo pecador. Él cargó nuestro pecado en la cruz del Calvario, y por esa razón es que nosotros podemos ser ahora justos, porque ya Dios pagó la condena en Cristo Jesús. Ya Cristo Jesús pagó por el pecado mío, y Dios no va a condenar 2 veces por el mismo pecado a un individuo. Letra B. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Esto es una redundancia aquí. Ayúdeme leyendo el versículo 24. Dice, siendo justificados. Cuando dice gratuitamente, se refiere a que no podemos nosotros pagar un precio. Nosotros no podemos hacer algo para obtener la salvación, para obtener la justificación, para obtener la redención, para obtener el beneficio. No hay nada. Bueno, cuando hay un sistema judicial, al que es acusado o al que tiene el problema judicial, entonces se le da la oportunidad de pagar. Entonces toma un abogado, con su plata paga un abogado, y a veces hasta se le permite al individuo subsanar la deuda con dinero. Pero saben ustedes, frente a la justicia de Dios y frente al pecado, no tenemos nada que hacer. Nada que hacer. No hay algo que podamos aportarle a Dios para que Dios tome en cuenta eso y diga, bueno, te declaro justo por esto que me estás dando. No hay nada. Por esa razón es que Dios entonces se inclina en bondad, en misericordia, en amor inmerecido hacia una criatura que está muerta y que no puede salir de allí, que es incapaz de sacarse a sí misma de esa condición. Por eso Él asume en sí mismo el compromiso de amor de sacarnos de allí. Y a eso es lo que la Biblia le llama gracia y también misericordia. No hay manera, hermanos. El ser humano no tiene capacidad de salir de su pecado. Oye, ¿cómo le puede decir a usted a un muerto? Dice que estábamos muertos, ¿verdad? En delitos y pecados. ¿Cómo le puedo decir usted a un muerto que salga? Vaya a pedir ayuda o haga algo si está muerto. Pues esa es la realidad que Dios nos dice en su palabra. Por esa razón Él aplica su gracia, siendo justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa la palabra redención? Interesante esto, ¿no? Jesús se hace hombre y, como dice Efesios capítulo 4, estando allá en el reino celestial sin necesidad de nada, se hace hombre y viene a rescatarnos. Viene a pagar el precio por la liberación de nosotros de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del diablo. Y ese precio es su propia vida, su propia sangre. Y Él viene para liberarnos, para sacarnos de la esclavitud, para romper el yugo completamente. Por esa razón, Jesús es nuestro Salvador, nuestro liberador. Letra D. Siendo justificado mediante la
propiciación de la sangre de Jesús. A Jesús, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué significa eso? En el Antiguo Testamento había una mesa que se llamaba el propiciatorio. Ahí en esa mesa se llevaba la ofrenda por el pecado. En este caso, en el Antiguo Testamento, tenía que ser un cordero de un año, perfecto, sin ninguna clase de imperfección. En el caso de nosotros, el cordero que ocupó el lugar de nosotros ahí en la mesa de la muerte es Jesús. Él vino para ocupar el lugar de nosotros. Fue la ofrenda de Dios y la única ofrenda que quita el pecado del mundo. La figura del Antiguo Testamento de Cordero es traída al Nuevo Testamento para decirnos que es Jesús. El Cordero es su nombre, pero no es un hombre cualquiera, es el Dios que se hizo hombre. Por esa razón, cuando leemos Apocalipsis, la adoración que al Señor Jesús le hacen en estos momentos en el cielo es porque tú eres el Cordero y con tu sangre nos has lavado para Dios y nos has rescatado de nuestros pecados y nos has limpiado para que seamos tu pueblo santo. ¿Saben, hermanos? Cuando lleguemos allá al cielo a reunirnos con el que está haciendo la adoración allá, con el gran grupo de hombres, de ángeles, perdón, los 24 ancianos, nosotros los hombres redimidos nos ingresaremos a ese grupo para seguir reconociendo que Jesús es el Cordero que con su sangre nos ha redimido para Dios y que por eso somos justos. Como conclusión, el hombre pecó. No fue Adán que pecó, fue el hombre, toda la humanidad. Adán pecó por todos nosotros. Dice que Adán pecó y el pecado de Adán pasó a toda la humanidad. Y eso nos hizo seres totalmente defectuosos delante de la santidad, de la justicia de Dios. Número 2, el hombre no tiene capacidad de volver a reintegrarse a la justicia de Dios. Está dañado por el pecado, está muerto por el pecado. No hay capacidad. Número 3, aquí viene la gran verdad. Todos aquellos que creemos en la obra que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario por nosotros, tomando nuestro lugar, derramando su sangre poderosa para quitar nuestros pecados, ahora somos declarados justos delante de Dios. Si en esta mañana hay alguna persona que no ha tenido el privilegio de creer esa verdad, permítame recordarles que esa verdad determina dónde estaremos en el futuro y en qué juicio estaremos. Si estaremos en el Bimá de Cristo, que me llama la atención es el concepto, porque el Bimá era un tribunal donde premiaban a los atletas y le daban el premio. Tome, aquí está, usted se ganó esto. Y ese es el juicio donde estaremos todos aquellos que hemos creído que Jesús ya pagó por nuestros pecados. Y por eso no tengo que estar en el otro para recibir la sentencia donde Dios diga, tendrás que estar con Satanás y sus ángeles porque no quisiste acogerte a la redención provista a través de mi Hijo Jesús. Si alguien todavía no ha tenido el privilegio de acogerse de eso, aquí está la oportunidad. Solo tienes que creer.
Solo tienes que creer. Y eso ocurre en tu corazón. No tienes que levantar mano, no tienes que hacer nada. Solo en tu corazón creerle al Dios que te está hablando en su palabra. Amado Dios, qué privilegio grande tenemos de oírte. Qué oportunidad maravillosa de recordar que no hay mérito humano para poder tener reconocimiento de parte tuya. Nuestra justicia, como dices tú en tu palabra, es un trapo de inmundicia, de suciedad, rechazada por ti, el Dios santo, perfecto, justo. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que llega al corazón, Señor, y es capaz de romper el corazón más duro, es capaz de doblegar el orgullo más fuerte, más erguido delante de ti. Oh Señor, gracias por tu iglesia, gracias por tu pueblo santo, porque nos das el privilegio de anunciar tus virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Aquí estamos, Señor. Queremos pedirte esta mañana que sigas consolando, Señor, los corazones de aquellos que han visto cómo sus seres amados han partido, como el caso de mi hermana Meme, Señor, una hija tuya que llevaste a descansar. Consuela el corazón de su familia. También al hermano Orlando, que esta mañana lo llamaste a descansar ya de su situación crítica en su salud. Hoy, Señor, te pedimos por su familia y sobre todo queremos pedirte que su familia crea en el Dios que tiene la capacidad de darnos vida eterna en Cristo Jesús. También oramos, Señor, por cada una de las familias de la iglesia, quienes están llegando, la familia Orozco, la familia de Eduber, que en estos días es movido emocionalmente. Padre, oramos que tu palabra siga calando en el corazón de esa familia. Tú has venido obrando en el corazón de algunos de ellos. Pedimos que muchos más conozcan de ti, Señor. La honra, la gloria para el que vive para siempre, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Continuamos.